Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Muy feliz noche, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos contentos, muy animados de poder estar acá otro domingo, otro episodio más de su programa Escrito Está, donde aprenderemos junto al pastor Robert Costa acerca de la Biblia. Mi nombre es Roberto Canales y el día de hoy voy a estar acompañándolos para que podamos aprender juntos de la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y comunicarnos con Dios. Oremos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Estamos contentos, agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que por favor puedas hablar a través del pastor Robert Costa y que tu palabra sea profanada el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Y vamos a escuchar un himno ahora muy interesante, un himno que sin duda alguna nos demuestra nuestra condición de pecadores y que solamente Cristo Jesús puede darnos la salvación, solamente Cristo Jesús puede darnos ese perdón que ocupamos. Y vamos a cantar el himno número 289. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Vamos y alabemos juntos a nuestro Creador. Luego de haber orado y luego de haber escuchado este maravilloso himno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías 7, 14. Dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. A lo largo de la Biblia hemos aprendido cómo en el Antiguo Testamento se anunciaba la venida de un Salvador. Se anunciaba la venida de un Mesías, un libertador. Y en el Nuevo Testamento nos narra lo que ese libertador, lo que ese Mesías hizo en esta tierra. Y encontramos pasajes en la Biblia donde Judas, uno de los discípulos de Jesús,
lo traicionó y lo vendió. Y aunque Judas sintió dentro de sí el sentido de arrepentimiento, más que arrepentimiento, sintió remordimiento. Y no pudo dar ese pequeño paso para poder pedirle perdón a Dios. Así que hoy aprenderemos junto al pastor Robert Costa de este tema muy interesante. Demasiado tarde para llorar. Pastor, el tiempo es suyo y la honra y la gloria son de Dios. Probablemente en ningún siglo de la historia ha sido tan popular Jesús como lo es hoy en día. Hoy todos pretenden seguirle. Pero ¿será que es posible ver a Jesús, observarlo, aplaudirlo, identificarnos con Él y hasta seguirlo solo para abandonarlo en una crisis porque pensamos que Él no está obrando como nosotros queremos? Es posible que esto suceda y que cuando descubramos nuestro error sea demasiado tarde para llorar. Le sucedió a un hombre. Podría sucederte a ti también. En un momento más regresaré. Sucedió en la antigua Jerusalén, dice una leyenda moderna. El vendedor de carruajes lustraba uno de sus brillantes nuevos modelos cuando vio entrar al negocio un caballero excepcionalmente bien vestido. Sonrió ante la perspectiva de una venta temprana. «Solo estoy mirando», dijo el hombre con vacilación. «Por supuesto», dijo el vendedor. «¿Algo para usted? Yo noto que usted es un hombre con gusto fino. Tengo justo el automóvil que usted necesita. Venga por aquí». «Bueno, en realidad es para un amigo». «¿Para una amiga, quizá?» «A las damas les gusta este modelo azul. Acaba de llegar». No es para una amiga», dijo el hombre, mientras sus ojos daban vueltas por el salón buscando algo específico. «Es para un caballero amigo». «Oh, entonces deje que le muestre este hermoso modelo rojo. Es de carrera. Mire las ruedas de cromo. Su amigo sería la conversación del pueblo». «Bueno, es que yo tenía en mente algo mejor, algo más digno, más exclusivo. Es para un desfile, una especie de desfile político». El vendedor le indicó a su cliente que lo siguiese. Con poca frecuencia mostraba este carruaje fino, el Rolls Royce de todos los automóviles. Pocos poseían los medios para comprarlo, pero ahora le mostró a este cliente todos los detalles lujosos uno por uno. Su amigo podría andar en él con mucho orgullo, dijo. «Es digno de un rey». El hombre, finalmente satisfecho, acarició la superficie negra del carruaje. «Yo le dejaré saber más adelante», le dijo, y se dio vuelta para salir. «Un momento, señor, ¿cómo se llama usted?» «Iscariote». El vendedor de autos le dio la mano. «Debo decir, señor Iscariote, su amigo es un hombre muy dichoso de tener a alguien como usted, con gusto tan refinado, y que se preocupe por él y sus intereses». Judas Iscariote se había autonombrado encargado de relaciones públicas de Jesús de Nazaret. Un hombre que se había unido al círculo íntimo cuando la popularidad de Jesús estaba en su apogeo. Él quería estar en la onda, quería dirigirla. Él creía que Jesús necesitaba un hombre como él o seguramente fracasaría. Y en esos momentos Judas creía que Jesús era quien decía ser. Bueno, a veces no estaba tan seguro, así que miraba y esperaba. Él no se daba cuenta que ante sus propios ojos una serie de predicciones divinas se estaban cumpliendo que señalaban a Jesús indiscutiblemente como el divino Hijo de Dios. La realidad es que cuando Jesús salió de la carpintería de su padre a los 30 años de edad y osadamente proclamó ser el Mesías prometido, pocos le creyeron. Muchos bebieron sus enseñanzas. Lo aplaudieron en silencio cuando puso en su lugar a los fariseos. Se maravillaron de sus milagros. Querían que fuese rey. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, lo abandonaron. Solo después de su muerte y resurrección
les penetró en la conciencia de apenas sus discípulos más cercanos que un panorama sorprendente de profecías estaba cumpliendo ante sus ojos. ¿Y qué hicieron los discípulos con la nueva y poderosa evidencia ahora en sus manos? La usaron para dar vuelta al mundo, pusieron, por decir así, al mundo de cabeza. Escucha lo que las Escrituras dicen de un discípulo llamado Apolos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos a un hombre que decidió probar que Jesús era el Hijo divino de Dios. Y lo hizo con las Escrituras. Y las Escrituras del Antiguo Testamento, por supuesto, la única Biblia que existía y que existió hasta más de 50 años que Jesús ascendió al cielo. El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Ahora, es cierto que la vida de Jesús, sus palabras y sus milagros muestran que la misión de Jesús era divina. Pero para encontrar pruebas irrefutables de quién era Él, aún hoy en día acudimos a las predicciones del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué es fascinante comparar las predicciones del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo Testamento? ¿Quién ha escuchado alguna vez que la vida de un hombre sea registrada siglos antes de nacer? Y sin embargo, esto es exactamente lo que ocurrió. Supongamos que empezamos con Miqueas capítulo 5, versículo 2, que nos dice: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Es riesgoso, ¿verdad?, pronosticar el lugar exacto donde nacería. ¿Qué si no resultaba así? José y María no vivían en Belén, vivían en Nazaret, a 92 millas al norte de Belén. ¿Cuánto? ¿120 kilómetros? Y un viaje peligroso de montaña a lomo de burro en esos días no era fácil. Pero justo en el momento predicho, el emperador romano Augusto César decretó que cada familia debía ser empadronada en su pueblo natal, la ciudad de sus antepasados. Y este decreto trajo a José y María a Belén, la antigua ciudad de David, justo a tiempo para cumplir la predicción del profeta Miqueas. Bueno, el profeta Isaías también tenía algo que decir acerca del nacimiento de Jesús. Escucha lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Ahora, nota lo que Mateo, escritor del Nuevo Testamento, dice acerca del cumplimiento de esta predicción. San Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. «Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». ¿Puedes notar cómo la historia del Evangelio del Nuevo Testamento coincide precisamente con la profecía del Antiguo Testamento? Ahora, mira, está la siguiente predicción que creo te va a gustar, especialmente si eres matemático. ¿Sabías tú que más de 500 años antes del nacimiento de Cristo, una importante profecía fue dada que predecía exactamente el año en que Jesús comenzaría su ministerio? Leamos entonces este pronóstico divino en Daniel 9, 24 y 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora hagamos cálculos. Vamos a ver este diagrama. El tiempo mencionado, 7 semanas y 62 semanas, que equivale a 69 semanas, ¿verdad?
62 más 7. Contando 7 días por semana tenemos 483 días. Ahora, la Biblia nos da la clave para comprender el tiempo profético. En Números 14 y Ezequiel 4 indican que un día profético equivale a un año literal cuando se refiere al tiempo profético, por supuesto. Así que debemos interpretar que pasarían 483 años entre el decreto de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el tiempo cuando Jesús comenzaría su ministerio, cuando sería ungido como Mesías príncipe. Bueno, este decreto predicho fue editado en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes. Entró en efecto en el otoño de ese año. Esto es solo un poco más que 456 años antes de Cristo. Así que restamos 456 a 483 y ¿sabes qué? Nos lleva exactamente al otoño del año 27 después de Cristo. ¿Qué ocurrió entonces? En el año 27 después de Cristo fue el año del bautismo de Jesús. Porque fue en su bautismo, por supuesto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, ungiéndole, así como el Mesías, declarándolo como el Mesías venidero, el Mesías prometido. Bueno, ahora llegamos a otra predicción notable escrita 500 años antes de que Jesús apareciera en esta tierra. Y está en el libro de Zacarías, capítulo 11. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí, amados, es donde Judas entra en escena. Judas, quien quería esperar y ver antes de comprometerse de lleno con Jesús. Judas, quien creía que Jesús había perdido todas las oportunidades y necesitaba un hombre como él para dirigir sus actividades, alguien de relaciones públicas. Judas, quien quería hacerse famoso y lo logró, pero ¿a qué precio? Y cómo su nombre ha quedado marcado para siempre. Judas Iscariote, quien trató de manipular el curso de los eventos predichos por la profecía divina. Y sin saberlo, él mismo llegó a ser parte del cumplimiento. Y aquí tenemos 3 predicciones llamativas. Una, la cantidad exacta de dinero con la que vendió a Jesús. 2, dónde sería arrojado el dinero. Y 3, qué se compraría con ese dinero. Pero ahora, nota algo importante. No permitas que nadie te diga que Judas fue una víctima de la profecía. Judas no tuvo que hacerlo. Él tuvo oportunidad tras oportunidad. No fue sino hasta que salió del aposento alto en la última cena para entregar a Jesús a sus enemigos. No fue sino hasta entonces que pasó más allá del límite del arrepentimiento. Solo entonces su decisión fue final. Sabes, Judas nunca pensó que Jesús permitiría ser tomado por la turba enardecida. Él creyó que Jesús se libraría con algún milagro espectacular y entonces el pueblo finalmente lo coronaría rey. Y Judas recibiría el crédito por todo. Él esperó que Jesús sorprendiese a sus enemigos. Él esperó el gran momento, pero nunca llegó. Cuando el juicio en el salón de Caifás estaba llegando a sus momentos finales, la verdad lo comenzó a oprimir. Y con terror Judas comprendió que Jesús no se iba a liberar. Y Judas no pudo soportar el peso de su culpa por más tiempo. De repente una voz ronca sonó por el salón de juicio, llenando de terror los corazones presentes. Él es inocente, sálvalo, Caifás. La alta figura de Judas, pálido y desgreñado, se abrió paso entre la turba. Corriendo hacia el trono del juicio, Judas arrojó ante el sumo sacerdote y los sacerdotes allí presentes las 30 piezas de plata, esas monedas, el precio del Señor Jesús. Judas se aferró al manto del sumo sacerdote rogándole que soltara a Jesús. ¡He pecado!, gritó. Pero Caifás solo sacudió su manto para liberarse de él. ¿Y a nosotros qué? Era evidente para todos los presentes
que los sumos sacerdotes habían sobornado al discípulo débil para que vendiese a Jesús. Me lo imagino tornándose a Jesús, arrojándose a sus pies, rogándole que se libre a sí mismo de la turba. Pero ni Caifás ni Jesús mismo podían revertir su acto de traición. Él no podía soportar ver a Jesús crucificado. Salió corriendo del tribunal exclamando: «Es demasiado tarde, es demasiado tarde». La historia de Judas terminó bajo un árbol al costado del camino que conducía desde la corte de Pilato al Calvario. Ya los profetas lo habían predicho antes, aún lo que haría con las 30 piezas de plata. Los sacerdotes, perplejos porque no podían poner el precio de la sangre nuevamente dentro del cofre de la tesorería, compraron un campo para enterrar a extranjeros y lo llamaron el campo del alfarero, exactamente como el profeta lo había predicho. Extrañamente maravilloso, ¿verdad? Ver aún los más pequeños detalles de la profecía del Antiguo Testamento desenvolverse en el Nuevo Testamento. Es más, 1000 años antes de la crucifixión, David había predicho que clavos atravesarían la carne de nuestro Señor. Y aquí está en Salmo 22, 16. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esta declaración es tan asombrosa cuando recordamos que la crucifixión no era el método de la pena capital en el tiempo de David. Prácticamente no se conocía. Cuando estas palabras fueron escritas, la cruz era imposible de comprender. Y aun cuando la crucifixión llegó a ser de uso común, una soga, no clavos, era usada con frecuencia para amarrar a las víctimas a la madera áspera de la cruz. Recuerda también que la ropa de Jesús fue dada a los soldados para ser dividida entre ellos, para ser sorteada entre ellos. Pero cuando llegaron al manto, decidieron sortearla para no dañar la tela del manto, porque era sin costura y no querían romperlo. Otra vez fue exactamente como el profeta había predicho. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amigo y amiga, si esos soldados hubiesen dividido ese pedazo de tela equitativamente entre ellos, o si Jesús hubiese sido amarrado a la cruz en vez de ser clavado, o si Él hubiese sido vendido por 40 piezas de plata en vez de 30, o si los sacerdotes hubiesen hecho otro uso del dinero, que era el precio de la sangre, entonces alguien podría tener razón para dudar de la verdadera identidad de Jesús de Nazaret y preguntarse si Él realmente era quien decía ser. Pero la exactitud increíble de las palabras de los profetas del Antiguo Testamento no dejan lugar a duda, para nada. ¿Te das cuenta de lo que hemos estado haciendo? Hemos estado formando una imagen de una profecía bíblica cumplida. Es así como un rompecabezas, pieza por pieza, y todas coinciden. Pero hemos estado haciendo algo más. Hemos estado edificando un cuadro completo de nuestro Señor Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero ahora sígueme con cuidado. Jesús cumplió la profecía. Sin las palabras acertadas de los profetas como testigos, Jesús no podría tener fundamento para sus aseveraciones. Si solamente una de las profecías hubiese fallado, entonces Él no podría ser el Hijo de Dios. Jesús, amigo, cumplió la profecía, pero hizo algo mucho más importante que eso. Él hizo algo con el pecado. Él hizo algo por el mundo en necesidad, por la culpa del mundo. Si Él hubiese cumplido 1000 predicciones correctamente y no hubiese hecho nada por el pecado, mejor no hubiese venido nunca. No habría habido nada en su vida o en su muerte que nos trajese esperanza. Tal vez asombro y admiración, pero no esperanza. Amigo, Jesús no vino para hacer un show. Él no murió en la cruz como lo hizo para mostrar cuántas profecías podía cumplir. Él murió para darnos a ti y a mí la oportunidad de vivir. Y en esa cruz, fuera de Jerusalén, no estamos mirando la carroza ganadora en un desfile de predicciones.
estamos viendo al Hijo de Dios sacrificarse por el pecado. Para eso vino Jesús, no simplemente para cumplir profecías. Él vino para ofrecer vida a cualquiera que la acepte. Y cuando el ladrón colgado a su lado en la cruz se volvió a Él en las últimas horas de su vida, nada pudo detenerlo de cumplir su promesa de ser el Salvador que vino a ser. Los hombres pudieron clavar al Hijo de Dios en la cruz, pero no pudieron impedir que salvara al hombre a su lado. El ladrón al otro lado de la cruz central, donde estaba Jesús, podía también haber tenido la vida si lo hubiese pedido. Y también Judas podría haber tenido la vida si realmente lo hubiese querido. ¡Qué contraste, amigo y amiga! El ladrón, quien había estado tan lejos, ahora estaba cerca. Judas, quien había estado tan cerca, en el círculo íntimo de Jesús, ahora tan lejos de Él. Judas tan estrechamente conectado con Cristo. ¿Pero lo había aceptado realmente? Evidentemente no. Solo lo había aceptado como el conducto hacia un fin. Lo había aceptado siempre y cuando una conexión con Jesús hubiese promovido a Judas. Leo de mi autora favorita, Elena de White, en ese hermoso libro que te recomiendo, El deseado de todas las gentes, página 659, y luego la página 655. En todo lo que Cristo decía a sus discípulos, había algo con lo cual Judas no estaba de acuerdo en su corazón. Bajo su influencia, la levadura del desamor estaba haciendo rápidamente su obra. Los discípulos no veían la verdadera influencia que obraba en todo esto, pero Jesús veía que Satanás estaba comunicando sus atributos a Judas y abriendo así un conducto por el cual podría influir en los otros discípulos. Y esto Cristo lo declaró un año antes de su entrega. ¿No he escogido yo a vosotros 12, dijo, y uno de vosotros es diablo? La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12, y su desaparición habría sido muy sentida, a no ser por los atributos revelados al final de su historia. El aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no habría existido. Pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que, como él, hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Fue en las horas finales de la vida de Judas cuando sus verdaderos motivos, por tantos años exitosamente escondidos, fueron revelados finalmente. Resultó ser que nunca había aceptado al Señor Jesús plenamente. ¿Había sido tocado por la vida inmaculada? Sí. ¿Atraído por la hermosura de Dios en carne humana? Sí. ¿Atraído por el amor divino? Claro que sí, pero nunca ganado. El Dios en la vida de Judas no había sido Jesús, sino él mismo, Judas. Y su actuar orgulloso tan fuerte, tan arraigado en él, que en el capítulo final de su vida, pues no pudo cambiarlo. Estaba arraigado en él este principio. Demasiado tarde descubrió que era él, Judas, no Cristo, quien se había vendido por 30 piezas de plata. Demasiado tarde descubrió que cuando se toca fondo, cuando se llega al final, cuando el dinero es tirado en el piso del templo, ya no hay reembolsos o intercambios en el juego de la vida. Ya era demasiado tarde para llorar. Amigo y amiga, no permitas que esto te ocurra a ti. Ven a Jesús, acéptalo y permanece en Él. Acompáñame en oración. Maravilloso Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo para ser nuestro Salvador. Estamos agradecidos hoy por este panorama inspirador de predicciones cumplidas que hace posible para nuestras mentes pequeñas comprender el plan de Dios. No hay dudas que Jesús es divino,
No hay dudas que Él es el Hijo de Dios. No nos hemos equivocado. Sin temor a equivocarnos, confesamos nuestra fe en Él. Sálvanos, te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. He de vivir por siempre, he de vivir por siempre, porque Cristo murió por mí, yo he de vivir por siempre, he de vivir por siempre, he de vivir por siempre, porque Cristo murió por mí, yo he de vivir por siempre. Yo he de estar por siempre allí, como gema de mi gran Rey, pues Cristo murió en la cruz por mí, y viviré por siempre. La cruz decía, aquí está el Rey, y así se mofaban del Señor, con su dolor y la burla cruel, me dio perdón por siempre. He de vivir por siempre, he de vivir por siempre, porque Cristo murió por mí, yo he de vivir por siempre. Mi nombre puede estar aquí en la historia terrenal, mas Cristo escribió mi nombre allá y viviré por siempre. Vendrá Él a buscarme aquí y será un hecho sin igual. Yo me encuentro listo y con fe. Allá viviré por siempre. He de vivir por siempre. He de vivir por siempre, porque Cristo murió por mí, yo he de vivir por siempre. He de vivir por siempre, he de vivir por siempre, porque Cristo murió por mí, yo he de vivir por siempre, porque Cristo murió por mí. Con Él yo viviré por siempre. Por siempre, por siempre. Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya sido una inspiración para ti, de modo que la voluntad de Dios sea el centro de tu vida. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios, la Santa Biblia. Así que visítanos cuando puedas a nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos, ver este programa nuevamente, recomendarlos a tus amigos, ver otros programas y los devocionales diarios, una mejor manera de vivir. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Pastor Robert Costa, por este tema tan interesante. Estoy seguro que ha sido de bendición para todas las personas que han estado pendientes de este programa. Y queremos motivarles a que podamos seguir domingo tras domingo a través de Nuevo Tiempo Honduras, siguiendo este programa Escrito Está, donde aprendemos junto al Pastor Robert Costa de diferentes temas. Un abrazo y bendiciones. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.